Andrés Campaña, concejal del municipio de Quito, a quien agradecemos por atender esta invitación. Concejal, gracias por estar en este estudio. Alexandra Gaón y Jorge Ñacato les saludamos y le hemos invitado para hablar temas de la coyuntura. En principio, lo que tiene que ver con la revocatoria del alcalde de la ciudad de Quito, una revocatoria fallida y que hay muchos cuestionamientos, sobre todo al promotor de este tema, y la reacción del alcalde también, y en alguna medida responsabilizando a los políticos de oposición también. ¿Cuál es su lectura, doctor Campaña? Bienvenido, buenos días. Buenos días, querido Jorge, Alexandra, un gusto estar con ustedes compartiendo en los micrófonos de Radio América. Yo quiero primero iniciar señalando de que ustedes conocen que como concejal nosotros no podíamos pronunciarnos ni a favor ni en contra de la revocatoria del mandato. De hecho, he tenido en varias oportunidades que compartir micrófonos y ustedes mismos me habían preguntado sobre cuál es mi postura y siempre me mantuve en esa perspectiva. Lo que siempre he señalado es que desde mi perspectiva además profesional como analista político que soy, me parece que es importante que la ciudadanía ejerza los mecanismos de la democracia participativa, entre ellos precisamente la revocatoria del mandato, y que los ejerza además con muchísima responsabilidad. Ese fue siempre nuestro pedido. Incluso estaba revisando mis redes sociales y desde agosto del 2024 incluso tuvimos un intercambio con el señor Marroquín en el cual le decíamos que el ejercicio de los mecanismos de la democracia participativa como la revocatoria del mandato tiene que ser saludada y tiene que ser de la otra parte responsable. Y en ese sentido lamentamos mucho la acción del señor Marroquín. Me parece que es repudiable lo que ha hecho el señor Marroquín, porque ciertamente existen al menos tres grandes elementos y tres grandes consecuencias negativas de la actitud del señor Marroquín. Más allá, e insisto, no me voy a pronunciar sobre la revocatoria del mandato del alcalde Pavel Muñoz en sí, pero sí me parece a mí de que el señor Marroquín puso a la ciudad en un momento de inestabilidad. Todos sabíamos, todos estábamos claros que la consecuencia de la revocatoria del mandato es que existía inestabilidad, que por ejemplo no existía el clima adecuado para que la ciudad pueda receptar inversiones, porque los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, estaban a la expectativa de saber quién mismo va a liderar la ciudad. Entonces se le pone a la ciudad en juego. Ese es un tema grave y claro, también aquí se le da pista para que el alcalde Pavel Muñoz durante mucho tiempo haya mencionado de que no le dejan gobernar. Esperemos que ahora que ya no tiene la revocatoria del mandato, pues el alcalde Pavel Muñoz pueda gobernar y tenga además una buena ejecución presupuestaria, que en estos días seguramente ya nos entregarán el informe con corte al mes de septiembre y sabemos cuál es el estado de la obra pública, cuál es el estado de la mejora de los servicios públicos en el municipio de Quito. Pero a propósito del trabajo del alcalde con esta revocatoria encima, parecería que el alcalde necesitaba este tipo de presiones para moverse, al menos. ¿No considera eso usted? Posiblemente, al menos comunicacionalmente dio un giro en su comunicación, hay que reconocer aquello. Sin embargo, lo cierto también es que todos estamos claros de que se generó un ambiente pues de inestabilidad y eso es perjudicial para la ciudad. Tan perjudicial como cuando la ciudad vivió la inestabilidad en este momento en que se dio el cambio entre el exalcalde Jorge Yunda y luego Santiago Guarderas. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que tiene que ver ya con las personas que confiaron en el señor Marroquín. Hoy no sabemos a ciencia cierta si fueron 400,000, si fueron 200,000, si fueron 100,000 personas. Pero hubo personas de buena fe que apoyaron con su firma, o en algunos casos que incluso procedieron a ser ellos quienes recolectaron las firmas. De hecho, yo he visto que varios de las personas que estaban en el grupo promotor de la recolección de firmas cercanas al señor Marroquín han denunciado también de que ellos se sienten que
han sido víctimas de un timo. Es que son como casi 600 personas que estaban colaborando en ese tema. ¿Se los ha burlado también a ellos? Ciertamente. No sé cuánto será el número exacto, pero yo de lo que conozco, por ejemplo, yo he visto los pronunciamientos en Twitter, por ejemplo, de Carolina Moreno o de Roberto Jácome, que eran parte del grupo del señor Marroquín, que han señalado que ellos hasta el día viernes trabajaron en la recolección de firmas y que resulta que después el señor Marroquín, a nombre de los 100.000 quiteños, los 200.000 quiteños, los 400.000 quiteños que firmaron, se toma la atribución de decir no voy a presentar las firmas. ¿Cabe acciones judiciales en este tema, doctor? Yo creo que es necesario analizar la procedencia de acciones, ciertamente. Y mucha gente en redes, sobre todo... De hecho, entiendo que ya existe una denuncia, o al menos existe un anuncio de una denuncia de carácter penal por fraude de un frente que me parece que encabeza el señor Óscar Ayerbe. Ajá. Entonces, a mí me parece que es necesario de que esto no se vuelva a repetir. Ya mencionaba, existe una afectación a la ciudad, existe una afectación a quienes confiaron en el señor Marroquín. Insisto, como concejal, yo no he firmado, evidentemente estoy prohibido de firmar cualquier tipo de revocatoria de mandato, pero existe un grupo importante de quiteños que sí lo hizo y lo hizo de buena fe. Y finalmente también se termina totalmente desvirtuando los mecanismos de la democracia participativa. La revocatoria del mandato lo que busca es que los ciudadanos que eligieron una autoridad tengan la posibilidad de evaluar si esa autoridad ha cumplido o no con sus expectativas, ha resuelto o no los problemas, en este caso de la ciudad. Y en función de aquello, los ciudadanos se organizan para, de la misma forma que le entregaron el mandato, revocar ese mandato. Ese es el mecanismo. Y por eso es que además la normativa contempla, por ejemplo, de que solamente se pueda realizar un proceso de revocatoria del mandato durante el ejercicio de funciones. Es decir, en este momento ya no cabe ningún otro proceso de revocatoria del mandato en contra del alcalde Pavel Muñoz. Y lo que vemos, lamentablemente, es que se ha prostituido la revocatoria del mandato. Le sirvió al señor Marroquín para durante 6 meses estar en los medios de comunicación, deslegitimar la acción municipal, tener protagonismo personal y que luego no haga absolutamente nada. Entonces, es un mecanismo de chantaje, es un mecanismo de presión que también debe ser condenado. Concejal, hay otro tema muy importante que involucra a Quito, sobre todo con las últimas declaraciones en el marco del paro del presidente de la CONAIE, el señor Marlon Vargas, que amenaza con la toma de Quito, y esto obligó a una reunión extraordinaria del Consejo Metropolitano y aprobaron una resolución con 13 votos, una mayoría, incluido su voto, doctor Campaña, y para muchos es una resolución tibia. ¿Cómo la califica usted, que fue parte de este consejo y aprobó esta resolución? Sí, ciertamente el día de ayer el Consejo Metropolitano se reunió. Esta resolución fue aprobada casi por la unanimidad de los compañeros concejales. Solo hubo un voto en contra, un voto además que es legítimo y que es muy respetable, además la postura del colega concejal. Primero lamentar que no estuvieron presentes todos los colegas concejales en un tema tan importante como de esta naturaleza. Estuvimos 13 de los 22 miembros del Consejo Metropolitano, un primer elemento. Y un segundo elemento, y aquí también yo creo que en el Consejo Metropolitano tuvimos la oportunidad, además fue una sesión reservada, de escuchar las posturas absolutamente de todos los ángulos. Desde esa perspectiva consideramos finalmente, casi por unanimidad, de que lo más importante, más allá de la postura que tenía tal o cual concejal, que tengo yo mismo, que es necesario tender puentes y buscar el diálogo como una base fundamental de una sociedad democrática. Una sociedad que no está dispuesta a dialogar es una sociedad que se cierra también a los mecanismos democráticos y que se abre la posibilidad a los dos extremos, a que por un lado intenten incendiar Quito y por otro lado pues se reprima
de la forma que se ha reprimido históricamente, y con ello las pérdidas económicas, las pérdidas humanas, que en todo caso siempre serán lamentables. Andrés, en caso de hacerse una realidad estas amenazas de la CONAIE, el plan que tiene el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ¿en verdad está protegiendo la ciudad? ¿Es efectivo? Existe un protocolo del municipio de Quito, nos explicaron el día de ayer con detalle ese protocolo, y en el marco de las competencias del municipio de Quito se ha previsto una serie de acciones que buscan proteger a nuestra ciudad. Sin embargo, también hay que ser muy sinceros de que para que tener una protección efectiva va a ser necesario trabajar de forma coordinada y mancomunada con otras instituciones. Policía, Fuerzas Armadas. Entre ellos, pues, la policía y las Fuerzas Armadas. Porque, por ejemplo, nosotros contamos con efectivos tanto del cuerpo de agentes de control, tanto de la Agencia Metropolitana de Tránsito, tanto también, pues, del Cuerpo de Bomberos de Quito. Estamos hablando entre los tres, poco más de 3.000 efectivos. Pero, evidentemente, estos 3.000 efectivos están para garantizar lo que es la seguridad ciudadana, fundamentalmente con carácter preventivo. La seguridad con carácter disuasivo, con carácter represivo, no tenemos ni la competencia ni tampoco tenemos las posibilidades. Recordemos, por ejemplo, de que los agentes del cuerpo de control no cuentan con armas, no cuentan siquiera con gas pimienta. Entonces, ciertamente en una manifestación de grandes connotaciones, muy difícilmente podemos esperar de que sea el cuerpo de agentes de control quienes vayan a responder. Se necesita del apoyo de las Fuerzas Armadas y se necesita del apoyo de la Policía Nacional. Andrés, el tema político no puede mermar una buena relación que debe tener el gobierno nacional y el gobierno local para enfrentar esto. No debería. Ahí deberíamos trabajar absolutamente todos en función de garantizar de que nuestra ciudad funcione con total normalidad. Ahora también, yo quiero informarles, el día de ayer yo había solicitado un informe a Carolina Andrade como secretaria de Seguridad, que dé cuenta de qué ha sucedido en estos 15 días de paro en la ciudad de Quito. Ella lo que nos ha informado es que durante estos 15 días de paro se han reportado 59 incidentes. Estos 59 incidentes mayoritariamente son cierres viales o son manifestaciones y quema de llantas. De estos eventos estamos hablando de grupos entre 1.000 y 3.000 personas. Es lo que nos ha informado la Secretaría de Seguridad. De tal forma de que todos estos eventos han contado con el acompañamiento y han contado con la presencia de las instituciones municipales, y entendemos que en algunos de ellos también pues han estado presentes, o en la mayoría, también la Policía Nacional y la Fuerza Pública. Importante también mencionar, la resolución contempla algunos elementos. El primero de ellos es condenar todo tipo de violencia, y sin importar su origen y provenga de donde provenga. La segunda, demandar al Estado y al Gobierno Nacional el apoyo para las acciones de control. Y finalmente también pues exhortar, solicitar al alcalde que esté alerta a través de la corporación municipal, todas las instituciones que conforman el municipio, para que pueda también ejercer control. Esos son las resoluciones del Consejo Metropolitano hacia las distintas autoridades en el nivel de sus competencias. Con eso me quedo, Andrés, le agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias. Andrés Campaña, concejal del municipio de Quito. Cumplimos con una cadena nacional. Espacio dispuesto por la Secretaría General